provincia de Imbabura por Alianza País y el Partido Socialista. Ha sido aprobada por una mayoría aquí en la Asamblea a efectos de que se produzca esta deliberación. En la misma tengo algunas observaciones, Presidenta, porque en los considerandos establece ya conceptos, opiniones políticas y valoraciones que no son de nuestra competencia. Yo creo que esta Asamblea tiene que ponerse a la altura de un debate no pensado en las personas, sino en un país, en una institucionalidad, en la defensa de un Estado, independientemente de nuestras posiciones políticas, porque aquí representamos a todos y a todas. Aquí se indica básicamente de que es frente a comentarios de las redes sociales. Les invito a leer la propuesta. Frente a comentarios de las redes sociales de criterios emitidos por los presidentes de la República de Venezuela y Bolivia. ¿Acaso entonces esta Asamblea tendrá que actuar frente a todo comentario de las redes sociales, que muchos de ellos, podemos coincidir, están cargados precisamente de falsedades, de bravuconadas, ¿no? Y de situaciones que realmente, desde el respeto a la libertad de expresión, no se compadecen como acciones que estén a la altura de una o de un representante de la Asamblea Nacional? Yo creo que tenemos que priorizar, porque esta respuesta que hoy demos no va a estar encerrada en este hemiciclo, va a tener que ser valorada en el escrutinio internacional. Primero, me parece fundamental el advertir que este proyecto tiene esas falencias que asevera inclusive y adelanta criterio jurídico de casos que están en investigación. Y segundo, se remite a comentarios de redes sociales. Yo no creo que principalmente esos dos argumentos nos permitan ser lo más objetivos. Ya entrando al tema, existen dos cosas que me parece fundamental recabar. Aquí la unidad de nuestros pueblos, de los pueblos liberados por Bolívar, de los pueblos en donde los procesos de liberación estuvieron los padres de la patria, a más de Bolívar, Antonio José de Sucre, no pueden ser por ninguna razón, circunstancia política de coyuntura o de gobierno del anterior, de ahora y del que vendrá, puesta en riesgo. Me parece que es un elemento fundamental. Si nosotros no venimos de la nada, nosotros tenemos una historia, nosotros tenemos una identidad y tenemos que cuidar aquello. Tenemos que cuidar aquello cuando entendemos justamente que aquí no se trata de quienes están en favor o no de la integración. Aquí está la Constitución. Que los mecanismos pueden ser fallidos, sí, habría que repensarlos, pero la integración es un principio de nuestros pueblos. La integración es una necesidad en un mundo globalizado. La integración nos permite en mejores condiciones enfrentar los grupos de países y de estados con intereses especialmente que tienen y son potencias frente a los chicos. Nuestro camino como Latinoamérica está dado, que es la necesidad de una integración para vivir en mejores condiciones. Entonces aquí hay que preservar esa unidad de los pueblos, ese horizonte y esa historia. Yo quiero hacer un llamado a la mesura que debe haber con algunas situaciones y hechos que se puntualizaron acá. En las relaciones diplomáticas no pueden juzgarse o mezclarse lo que son decisiones de una política internacional
fundamentada en el derecho internacional, en la diplomacia, con posiciones que le son legítimamente advertidas y muy propias de los partidos políticos. ¿O acaso no tenemos derecho a tener diferencias entre lo que se ha llamado la tendencia del progresismo y sí, ¿por qué no decirlo?, del socialismo del siglo XXI, frente a los países o los partidos o a las expresiones del neoliberalismo del siglo XXI? Entonces aquí no hay que mezclar lo que son las posiciones de una política exterior de Estado, de gobierno y la legitimidad que tiene un pronunciamiento político. Yo creo que hay que advertir eso. No pongamos en riesgo a este país en su conjunto con las diversidades políticas, incluido también con las conductas reprochables en unos casos y en otros casos compartida o no compartida por otras. Aquí tenemos que actuar frente a las circunstancias, pero dando lugar a una institucionalidad y a un respeto de país en el contexto internacional. Que hay que rechazar cualquier injerencia externa, de acuerdo. Eso nadie lo puede aquí omitir ni dejar de señalar. Rechazar todo pronunciamiento de cualquier gobierno, así debería ser un pronunciamiento con responsabilidad sobre política interna ecuatoriana. Los problemas de los ecuatorianos deben ser resueltos en democracia únicamente por los ecuatorianos. En ese sentido, las exigencias de respeto a la soberanía del Ecuador deben manifestarse también en relación a las declaraciones que no hace únicamente el presidente a título de solidaridad con un expresidente. No, tiene que reclamarse y demandarse para todos los estados, porque aquí yo he recopilado una serie de intervenciones y de declaraciones de embajadores, que son los representantes de esos países, y que dan muestra de peores o iguales condiciones, porque acá se hace referencia a un comentario de redes sociales que no podemos desvalorizar, pero que tenemos que tener la lectura correcta. Es un planteamiento político, es una solidaridad política y obviamente eso también puede y poner en riesgo lo que son las relaciones diplomáticas necesarias a nivel de nuestros países. Entonces debemos diferenciar las relaciones entre estados, entre partidos políticos y entre personas. La relación diplomática entre estados debe orientarse a preservar las buenas relaciones entre países hermanos, la resolución de problemas comunes y el objetivo de la integración latinoamericana hoy más que nunca tiene que ser defendido independientemente de pronunciamientos en redes sociales o de pronunciamientos en favor de un ex o del actual o del que vendrá. Tras de eso, obviamente, no se puede ocultar posiciones políticas, ideológicas, que con legitimidad y derecho lo tenemos que hacer. La suerte de una persona, por más importante que sea, no puede ser un hecho de conflicto regional. Por favor, valoremos en el estricto sentido que esto significa, porque aquí los odios, las venganzas pueden tener repercusiones como estas, ¿no? Pueden tener repercusiones como estas, conflicto regional. No es el hecho de la universidad, la primera universidad pública que aquí de manera mayoritaria dimos nuestro voto y estaremos prestos para que se haga una realidad. No hay que mezclar, no hay que manipular la información del proceso de integración con la legitimidad y el derecho de nuestros pueblos que han esperado. Totalmente equivocados. Las cosas en su sitio. Hay que buscar mecanismos para que los problemas de la integración, señalarlos, avanzar, pero no ser cuestionados o al menos poner al frente a otros sectores sociales para que den la batalla oculta de intereses atrás. Y eso realmente también debe ser un pronunciamiento de la Asamblea Nacional. Solicito entonces tener el mecanismo, este llamado de mesura, para que cualquier decisión de la Asamblea condene a cualquier tipo de injerencia, nos permite estar vigilantes de nuestra soberanía, de los procesos de integración,
pero al mismo tiempo hacerlo con altura, con responsabilidad, con seriedad, pero desechando la violencia.